bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a aprender a cómo elaborar una tabla de frecuencias para datos agrupados. Les invito a que puedan suscribirse y compartir este canal. Comencemos. Para la elaboración de la tabla para datos agrupados, primero hay que saber 4 cosas o aspectos muy esenciales. Primero, ordenar estos datos. Estos valores que están acá corresponden a la edad de 40 trabajadores en una empresa de la ciudad capital. Estos valores que tenemos acá se llaman datos no ordenados. Entonces, el primer paso es ordenar estos valores. Podemos ordenarlo de dos formas. La primera forma es ordenarlo de forma ascendente y la segunda forma es ordenarlo de forma descendente. Al momento de tomar en cuenta o al momento de que nos digan ordenen estos datos de forma ascendente, eso significa que tenemos que ordenar nuestros valores o nuestros datos desde el número más pequeño hasta el número más grande. O si nos piden ordenar los datos de forma descendente, entonces ordenamos nuestros datos del valor más alto al valor más pequeño. Comencemos. El primer valor que tenemos acá, el más chico, el más pequeño, o el de menos valor, va a ser el número 30. Posterior a ello tengo, otra vez acá, voy a buscar dónde más puedo encontrar el número 30. Aquí tengo 30. Van 2 30. Y así sucesivamente hasta terminar de ordenar estos datos. Bien, ya tengo ordenados los datos acá. Entonces, a esta partecita que está aquí abajo se van a llamar datos ordenados. De forma ascendente, de la A a la Z, del número más pequeño al más grande. Aquí tengo 30. 30 sería el número más pequeño dentro de todos estos valores. Y acá tengo el número más alto, que sería 65 entre estos valores. Una vez ordenados nuestros datos o los valores numéricos, lo que sigue es calcular 4 aspectos muy importantes, las cuales son: voy a limpiar acá esta partecita, ya sabemos qué nombre recibe cada uno. Primero vamos a calcular lo que sería el rango. El rango se va a calcular a través de esta fórmula, que sería R es igual a valor máximo menos valor mínimo. Entonces acá voy a copiar, o vamos a copiar la letra R, que significa rango. El valor máximo, vengo acá en mis datos ya ordenados y observo cuál es el valor más grande. Entonces el valor más alto o el máximo valor acá es 65. Entonces vengo yo y coloco 65 menos valor mínimo. Dentro de los datos, ¿cuál sería mi valor mínimo? Sería el número 30. Entonces colocamos 30. Nuevamente copiamos la letra R, que significa rango. Entonces sería
65 menos 30 nos da como resultado 35. Entonces colocamos acá 35. Ese es el primer valor que hay que calcular, que sería el rango. Luego vamos a calcular lo que es el intervalo. Por lo regular, en los libros de estadística, el intervalo se va a expresar con la letra K. Pero yo personalmente utilizo la letra I. ¿Ya? Si en el libro usted va a encontrar la letra K o la letra I, pues quieren decir lo mismo. Utilizo la I porque la palabra intervalo empieza con la letra I. Ahora en otros libros pues utilizan K, pero a la larga sigue siendo lo mismo. Para el intervalo vamos a utilizar esta fórmula que sería 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N lo vamos a dejar con minúscula. Por el logaritmo de n. El intervalo nos indica la cantidad de filas que nosotros vamos a elaborar en la tabla de frecuencias. Por ejemplo, acá si me diera por ejemplo un valor de 8, eso quiere decir de que voy a necesitar 8 filas, más la fila del encabezado, más la fila del resultado de las operaciones que voy a realizar, y por todo serían 10 filas. Pero lo que voy a trabajar va a ser 8 filas reales. Pero en este caso vamos a calcular realmente cuántas filas vamos a utilizar. Entonces sería intervalo es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n, que sería el número de casos o el número de datos que nos están dando. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Mi número de casos entonces va a ser 40. Y con la ayuda de una calculadora científica vamos a hacer esa operación. En la pantalla les va a aparecer cómo se hace el procedimiento en la calculadora. 1 más 3.22, 1 más 3.322 por el logaritmo de 40 igual 6. Es igual a 6.32. Entonces el resultado nos va a dar intervalo es igual a 6.322. Aproximado entonces, o redondeamos números. Aquí no vamos a trabajar con decimales. ¿Por qué? Porque para no complicarnos la vida, porque al utilizar estos números decimales a veces los resultados también es muy complicado al final. Entonces lo vamos a redondear a 6. Entonces mi intervalo es 6. A continuación, y el último o lo último que hay que trabajar va a ser la amplitud. Para calcular la amplitud utilizamos estos resultados que están acá. Algo, y con mucho cuidado siempre recomiendo que hay que saber y hay que calcular estos valores con mucha precaución, al igual que el intervalo. Porque si nosotros nos confundimos en cualquiera del resultado de estas dos operaciones, el resto de nuestros ejercicios van a estar mal, porque de estos resultados o de estos valores dependerá la construcción de nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, amplitud se va a expresar con la letra A, es igual a el valor de rango, que sería R dividido entre el valor de intervalo. Entonces acá amplitud es igual a
¿Cuál es el valor del rango? Es igual a 35 dividido entre el valor de intervalo, que es igual a 6. Entonces al final, y con la ayuda siempre de una calculadora, al hacer esa operación 35 dividido 6 me va a dar como resultado 5.83 aproximado entonces, o redondeado a 6. Entonces acá ya encontramos nuestros valores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al principio de este video les dije que antes de que nosotros podamos construir nuestra tabla de frecuencias, primero habría que trabajar 4 cosas muy importantes. Recordatorio, ¿y cuáles son esas 4 cosas o 4 aspectos muy importantes? Primero, ordenar nuestros datos de A a la Z, de menor a mayor. Segundo aspecto muy importante, calcular el valor de nuestro rango. Tercer aspecto muy importante es calcular nuestro intervalo. Y por último o finalmente trabajamos nuestra amplitud. Es así entonces como hemos llegado a la parte final de este video tutorial, en donde aprendimos a cómo ordenar los datos en estadística, ya sea de forma ascendente o descendente, cómo calcular el rango, cómo calcular el intervalo y cómo calcular amplitud. En el siguiente video vamos a elaborar la tabla estadística. Los espero, por favor comenten y suscríbanse.